de México y que ya iremos citando poco a poco. Sí, ahorita vamos a iniciar con el marco jurídico que nos va a hacer el favor el doctor Alfredo Islas Colín, una persona con muchísima experiencia, yo creo que todos lo conocemos, y que sin duda va a dejar en nosotros un planteamiento muy positivo para que veamos por dónde podemos tocar la tortura, qué es lo que debemos de saber acerca de la tortura legalmente, ¿no? Me voy a permitir leer parte realmente de lo que es el currículum del doctor Alfredo Islas Colín. Digo, es sumamente extenso, la verdad, lo conozco de hace tantos años y ha sido un ejemplo para mí de mucho conocimiento. Pero bueno, hay una pequeña semblanza que él nos compartió amablemente y que yo también voy a compartírselas a ustedes. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Panthéon-Assas en París, investigador nacional nivel 3 del SN2 del CONACYT por tercera ocasión. Cuenta con 4 doctorados honoris causa otorgados en 2018 por American International School of Law, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, Universidad de Bonayens, y en el 2021 por la Interamericana Instituto for Research and Teaching in Human Rights. Es coordinador de cuerpo académico y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Profesor durante 15 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, 14 años en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Experiencia en la protección de los derechos humanos en la UNESCO en la sede de París, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor y coautor y coordinador de obras de derechos humanos, derecho electoral, administración de justicia y derecho comparado, con más de 50 libros, más de 100 artículos y más 100 capítulos de libros especializados publicados en editoriales de prestigio nacionales e internacionales. Tiene 500 citas, dirección o coordinación de tesis, de licenciatura, de posgrado, de doctorados, etc. Es fundador y es coordinador del programa de posgrado de la maestría y doctorado de métodos de solución de conflictos y derechos humanos, también de la CONACYT, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Proyectos de investigación, por mencionarles algunos: responsable del proyecto PRONACES Movilidad CONACYT, colaborador del proyecto PRONACE CONACYT y responsable del proyecto 2021-2022 denominado Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados. Y bueno, dentro de sus obras, por resaltar algunas: 2024, Derechos Humanos en la Construcción; 2023, Esquema de Derechos Humanos a partir de instrumentos internacionales; en el 2021, Derechos Humanos, una visión en el contexto universal; en el 2021, Medio Ambiente y Grupos Vulnerables. Y bueno, de verdad hay toda una currícula sumamente interesante del doctor Islas, y yo creo que él, como conocedor de estas raíces de los derechos humanos, también nos va a platicar algo acerca de cuáles son los marcos jurídicos que rigen esta erradicación de la tortura. Adelante, doctor. Les agradezco mucho enormemente la presentación. A veces da pena porque luego crean una expectativa muy grande y luego dicen pues no da para tanto. Pero bueno, primero quiero agradecer el honor de presentarme, de darme la oportunidad de presentar en este foro judicial. Quiero agradecer a la licenciada Dolores Pérez Soto por permitirme la participación, a la doctora Isis Lara, a la presentadora Marta Silvia Martínez, la relatora Ana Rojas, vamos a referirnos al marco jurídico de origen externo, y cuando nos referimos al marco jurídico de origen externo, vamos a hacer referencia también
observaciones generales de organismos internacionales que forman parte de ese marco jurídico. Y bueno, vamos a referirnos a ello. Primero que nada, la tortura tiene algunos elementos muy importantes, como una acción u omisión por parte de una autoridad. Esta puede ser por omisiones, pues, que no hizo nada, o simplemente porque un tercero, bajo su instigación o su consentimiento de un servidor público, pues provoca, y ahí está el segundo elemento, dolores o sufrimientos. ¿Sí? Y la finalidad de ello es para obtener información, o castigar, o intimidar, o coaccionar a alguien. ¿Sí? Este delito, jus cogens o derecho humano, ahorita haremos referencia a ello, de la tortura, también pues no se justifica bajo ninguna circunstancia, y es un elemento que está inherente en la dignidad. Esos podríamos considerar como algunos de los elementos de lo que es la tortura. Y hay jurisprudencia mucho sobre ello. Por ejemplo, hace poco leía una sobre el caso de que no se justifica bajo ninguna circunstancia, pues en el caso de los hechos del 11 de septiembre de las torres de Estados Unidos, pues los actos que se cometieron para buscar no se podían aceptar como justificación para permitir la tortura. Y hay ampliamente sobre cada uno de estos. Bueno, la Constitución lo prevé en 4 disposiciones. Ya sea la primera, el primer párrafo de la Constitución, como un derecho humano, que está previsto, los que están ahí, no solamente en 4 disposiciones, sino también en tratados internacionales. Eso lo dice el artículo primero. En una segunda disposición, como un derecho de toda persona que es imputada, es la prohibición de la tortura. O en el caso de la suspensión de derechos humanos, pues también se prohíbe, no se permite como suspensión y restricción. Y por último, que se ha regulado como facultad del Congreso en las leyes generales que tiene para, ahí lo cerraron para que se regulara los tipos penales y las sanciones. Resultaba que los estados cada uno lo regulaba con distintos sanciones y distintos elementos. En un estado era delito y en otro no, y en uno la sanción era muy pequeña y en otro no. Entonces, por eso, de las recomendaciones de las Naciones Unidas fue que se expidió una ley general, y esa es la justificación. Bueno, es regulado ya sea como un derecho humano, como un delito, como un jus cogens, y esta parte muy importante como un jus cogens porque es un derecho humano fundamental. Esto es imprescriptible, y es tan importante porque significa que es superior hasta lo que dicen las mismas constituciones. Esto está claramente determinado en la Convención de Viena sobre los Tratados, y hay muchos casos que se han resuelto en ese sentido. Son 14 instrumentos internacionales que lo regulan. Por ejemplo, la Convención propiamente, la Convención contra la Tortura, tratos o penas crueles e inhumanas, también la Convención de la Protección de los Migrantes, la protección de los niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos ellos contienen normas, disposiciones, elementos, atenuantes, agravantes de la tortura. Los derechos humanos de las convenciones de Ginebra, esto es para el caso de guerra, casos de conflictos armados sin carácter internacional también, y en los protocolos facultativos. Y a nivel regional, la Convención Americana y las 2 convenciones interamericanas de la mujer y la tortura. Todos estos contienen elementos, esto es importante, y que están por encima de las leyes nacionales. Esto es muy importante para determinar los elementos de una conducta, ya sea como derecho humano, como delito o como jus cogens.
Decíamos nosotros que también nos referimos a las observaciones generales porque nosotros consideramos que estos instrumentos internacionales que hicimos referencia, que son interpretados por los comités de Naciones Unidas, al interpretarlos, forman parte de los mismos instrumentos y entonces tienen la misma jerarquía. Bueno, entonces en los informes y en las relatorías de los expertos que interpretan también estas normas, han dicho lo siguiente, que en el caso de México se da por la incomunicación prolongada, por las condiciones inhumanas de la detención, por el uso excesivo de la fuerza, por la impunidad sistemática, esta palabra es muy importante, ahorita haremos referencia porque, por la práctica generalizada. Estos dos elementos, lo sistemático y lo generalizado, da lugar a que sea competencia del Estatuto de Roma, esto es del Tribunal Penal Internacional. Y cuando, seguimos y ahorita regresamos a ese punto. También señalan estos relatores que hay obstáculo en el acceso efectivo de la justicia cuando se comienza esta conducta, las investigaciones no son independientes y falta adecuada de una reparación a las víctimas. Las bases de datos no son suficientes. El observador de la ONU en los últimos años ha dicho, fíjese, esto es muy importante, que la comisión de esta conducta es generalizada. Por eso cuando hicieron este informe, es muy importante porque si se agrega el elemento sistemático, que lo han dicho en otro tipo de aspectos, como la falta de investigación, como la impunidad sistemática, si llega a hacerse la tortura sistemática, es competencia de la Corte Penal Internacional. Claro, por eso estamos en una situación muy grave de incidencia alta, que el artículo 7 del Estatuto de Roma lo señala, y entonces sería un crimen contra la humanidad, ¿sí? Por eso es la situación muy grave en el caso de México, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo mucho? Pues en la detención o durante el arraigo, ¿sí? Hay una impunidad generalizada. Se requiere que se investigue de manera inmediata, exhaustiva e imparcial. Limitar o eliminar, han recomendado el arraigo, ¿sí? Y simplemente para señalar que dentro de estos instrumentos internacionales podemos decir que se señala como víctimas con reglas específicas de protección a mujeres, a niños, a trabajadores migrantes y sus familiares, ¿sí? Se establecen requisitos y reglas para su protección específicas en estos instrumentos internacionales. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado que han señalado estos comités? Que es impedir que se lleve a cabo, adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales eficaces para erradicarlo, que se investigue de manera diligente y parcial, que se lleve a cabo una indemnización justa, adecuada, que se prevenga a los responsables y se sancione, que formar al personal, que la erradicación no solamente es un tema de normas y de compromisos internacionales, sino de acciones. Miren ustedes, la experiencia que tengo en estudios sobre derechos humanos, resulta que los organismos internacionales en distintos temas, pero específicamente en tortura, dictan recomendaciones, observaciones, y el gobierno mexicano, después de distintas negociaciones para que se interprete adecuadamente, ya las acepta y se publica. Varias de ellas los esfuerzos son muy grandes, como escuchábamos ahorita a la licenciada maestra Silvia Martínez,
se modifican leyes, se aprueban presupuestos específicos para erradicarla, se capacitan, se crean instituciones, pero los números no bajan. Yo recuerdo que daba yo capacitación en derechos humanos en los centros de alta seguridad y me decía mi jefe en esa ocasión, dice, no, dice, esos tipos, dice, saben hasta más que tú, dice, Naciones Unidas les ha dado capacitación a los del centro de alta seguridad. Dice, no, si no les falta eso, dice, lo que les falta es crear un sistema de control continuo para su erradicación, dice. Pero capacitación, no sé. Y vean todos los esfuerzos que, bueno, para concluir, requerimos armonizar las normas internacionales con las leyes nacionales, ¿sí? Entonces, recuerden que son derecho interno y que están por encima de la misma Constitución, ¿sí? Eso ha dicho la Corte Interamericana y han dicho varios organismos internacionales. Y entonces requerimos armonizar no solamente las normas internacionales, sino también sus criterios de interpretación, ¿sí? Y bueno, pues eso es por mi parte lo que podría decir. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y ya bueno, al final les decía la maestra Loli que vamos a dar 10 minutos para preguntas y respuestas, ¿sí? Para continuar con nuestro programa, porque pues hay muchas preguntas, muchas cosas, muchas dudas. Y por ejemplo, el doctor hablaba de obstáculos, hablaba de reparación, pero pues, ¿qué obstáculos y qué reparación, no? Entonces vamos a escuchar ahora al maestro Francisco